como dice la gráfica, vamos a continuar con la serie que hemos tenido sobre la doctrina, ¿okay? La doctrina de la Iglesia Bautista, que está allá atrás, la declaración de fe, que está allá atrás, usted la puede revisar si gusta. Y dentro de todos esos puntos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los ángeles, como está escrito allí, ¿verdad? Y muy específicamente, ¿qué dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Por qué es importante conocer de los ángeles? ¿Por qué cree usted que es importante para nosotros como iglesia saber lo que dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Aló? Porque son ministradores de Dios. Ya, a ver, porque son ministradores de Dios. ¿Alguien más? Sí, para diferenciarlo de los demonios. Ok, para diferenciarlo de los demonios. ¿Otra cosita? ¿Otro aporte? ¿No? ¿Nada? Bueno, nosotros sabemos que los ángeles fueron creados mucho antes de nosotros, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Y también sabemos que hay ángeles que son ángeles de Dios y ángeles caídos. También sabemos que en el Antiguo Testamento se habla mucho acerca de ángeles que se presentaron a los humanos. De hecho, Jesús en el Antiguo Testamento es conocido como el ángel de Dios. Podemos dar muchos otros ejemplos. Sin embargo, vemos que los ángeles cumplen un papel crucial, un papel fundamental en lo que ha sido la historia humana y la historia divina también. ¿Okay? ¿Por qué la historia divina? Porque cumplen un rol dentro de, digamos, dentro de la jerarquía o dentro de las posiciones en el cielo, y también han cumplido roles muy importantes en la trayectoria humana. ¿Okay? Por ejemplo, el ejemplo más básico, ¿quién le entregó el mensaje a José y a María de que iba a dar a luz? Un ángel. ¿Okay? No fue un profeta, no fue una persona, sino que fue un ángel. Entonces, bien, ¿qué son los ángeles? ¿Alguien me puede definir eso? ¿Me puede definir así una definición bien exacta de lo que es un ángel? Mensajero. Un mensajero, una definición corta, pero algo un poco más completo podría ser. Ministradores de Dios. Ya, perdón, hice desastre por acá. Ok, vamos a definir según la página, no, está bien así, según la página God Question, ellos definen a los ángeles como seres espirituales sin cuerpo físico, aunque sabemos que dentro de sus capacidades también está la de obtener una forma física, ¿no? Una forma de hombre en muchos casos. Son capaces de sentir emociones, de tener personalidad y que cumplen funciones específicas, las cuales se distinguen de acuerdo a su jerarquía o categoría. Así es como lo define God Question a un ángel, ¿okay? O a los ángeles en general. Entonces, bien, dentro de esa definición, esta clase va a ser un poco diferente, va a ser preguntas y respuestas. Así que voy a estar preguntando y preguntando, ¿okay? Para usted, ¿cuáles son, según la Biblia, los ángeles principales? Voy a hacer otra aclaratoria. Esta clase está basada única y exclusivamente en los libros que están dentro de la Biblia. No estamos tomando libros deuterocanónicos ni visiones ajenas a la Biblia, ¿okay? Porque hay mucha información de ángeles, muchísima, que no aparece dentro de las escrituras o que están en libros apócrifos, ¿okay? Entonces, bien, ¿cuáles son los ángeles principales dentro de la escritura? Miguel, Gabriel y Lucifer. ¿Ok? Esos son los tres ángeles principales desde la creación del universo. Ahí está. El arcángel Miguel, el ángel Gabriel y Lucifer. ¿Ok? ¿Quién es el arcángel Miguel? ¿Qué es lo que hace el arcángel Miguel? ¿Cuál es su función según lo que hemos estudiado de la Biblia? Ok, el arcángel Miguel es un ángel guerrero. ¿Ok? Es el general, vamos a decirlo así. Si Dios es el presidente, vamos a ponerle un plano humano. El arcángel Miguel es como el ministro de justicia, no sé, o... No, es el general, ¿okay? El general principal del ejército. El Ministerio de Interior, ¿okay? En Venezuela creo que es el Ministerio de Justicia. Sí. Ministerio de Interior y Justicia y Paz. Entonces, sí, es muy largo en realidad. Entonces, el arcángel Miguel es el ángel guerrero, ¿okay? El ángel de las luchas, de la pelea. El ángel Gabriel... ¿Qué sería? ¿Qué función cumple el ángel Gabriel en la escritura? El ángel mensajero, ¿verdad? Y Lucifer, por último, ¿cuál era su función?
¿O cuál es su función? Bueno, ¿cuál era antes de ser un ángel caído? Estaba encargado de la adoración. De adorar y de proteger el trono de Dios, ¿verdad? Ahí están las tres cosas: el ángel Miguel, el ángel guerrero, como ya les dije, Gabriel el mensajero y Lucifer. De hecho, el libro de Ezequiel lo define como querubín protector, tal cual. ¿De Ezequiel o de Isaías? No recuerdo. De Ezequiel 28. ¿Ok? Entonces, bien, ahora que ya sabemos que hay tres ángeles principales, vamos a ver, por supuesto, fuera de esos tres ángeles están los ángeles como los rasos, como los soldados, vamos a decirlo así, no, los ángeles en general. Pero antes de ver ese tipo de ángeles que cumplen diversas funciones, vamos a ver otros ángeles que vienen en jerarquía debajo de los ángeles principales, ¿verdad? En este caso serían los querubines. ¿Quiénes son los querubines? ¿Qué función cumplen los querubines? Alabar al Señor. Todos alaban al Señor, todos, pero tienen una función bien específica. ¿Enviados? No, Ah, Son los que tocan el arpa. no. Protector. están sentados. Protectores. Los querubines son los cuidadores de la gloria de Dios. Ellos protegen la gloria del Señor, protegen el trono. ¿De dónde saca Enrique esta información o de dónde sacamos nosotros como iglesia esta información? Vayamos un momentito a Ezequiel 28:14, por favor. Y nos vamos a dar cuenta allí que es como que el principal versículo que habla acerca de la función de un querubín. Ezequiel 28:14. Hermano Enrique, Dígame. ¿la puedo omitir? Puede parecer un poco absurda, pero ¿los ángeles no son creados a semejanza de Dios igual? No. No. En ninguna parte de la Biblia se estipula que hayan sido creadas a semejanza de Dios. Ya. ¿Ya? ¿La conseguimos? Ezequiel 28:14, ¿qué dice? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Amén. Entonces vemos que dice tú, querubín grande, protector, ¿verdad? Ese es digamos, el versículo más obvio en el que se nos habla de que el querubín es el que protege el trono de Dios. Y aquí obviamente está hablando de Lucifer. Después lo vamos a ver más adelante, hermano. También cuando, pues, para la protección del arca, el arca. Correcto, a eso vamos a ir. Vaya. Perfecto. Muy bien, hermano. Bien, entonces tenemos Ezequiel 28 y ahora vayamos a Génesis 3:24. También vamos a ver allí la función de los querubines. ¿De quién lo pregunta? ¿Y lo protegen de quién? O sea, ¿quién lo ataca? Buena pregunta. A ver, ¿a qué protege los querubines? ¿De qué protegen los querubines? Vamos a ver si los hermanos pueden contestar. Yo diría que de Satanás, pero siento que son creados antes de que Satanás hubiera Ya, revelado. Una fuerza maligna. Buena pregunta. buena pregunta. Mira, lo protegen de varias cosas. Nosotros vamos a ver, vayamos a Génesis 3:24, antes de eso. ¿Verdad? Y vamos a ver qué dice. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar ¿qué? El camino al árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida en la Biblia? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿de quién protege los querubines ¿de quién protegen los querubines a Jesús? Básicamente de el pecado humano, por así decirlo. Ok, protegen la santidad de Dios. No es que lo protegen físicamente, que se van a tirar puños con ellos. ¿Sí me explico o no me explico? Lo que están protegiendo es esa santidad, ese trono inmaculado de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es más una protección honrosa que una protección física. ¿Okay? Ya vamos a ver eso más adelante cuando hablemos de los serafines. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Ya, y por último, vayamos a Éxodo 25, del 18 al 20. Éxodo 25, del 18 al 20. Éxodo 25, del 18 al 20. Ya, ¿lo tiene el hermano Jorge? ¿Lo puede leer, por favor? Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos.
Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Amén. Entonces aquí vemos también una cierta protección de querubines hacia ¿qué cosa se guardaba en el arca? ¿Qué cosa se guardaba en el arca? La ley, ¿verdad? Las tablas de la ley. Entonces, vuelvo y repito, no te lo imagines como una protección de que Dios necesita protección. ¿Okay? Es una posición honrosa para ellos cuidar la gloria y la santidad de Dios. No sé si me alcanzo a emprender, hay cosas que son difíciles de explicar con palabras, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Se van a dar cuenta de la santidad que hay. Yo creo que todos sabemos la santidad que hay en el trono, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de los serafines. Ahora, ¿quiénes son los serafines? Son nombrados únicamente 2 veces en la Biblia. Y las 2 veces que son nombrados en el mismo contexto, bajo el mismo libro y casi en el mismo versículo. ¿Okay? ¿Alguien sabe dónde está eso? Isaías, muy bien. ¿Capítulo cuánto? 6. Capítulo 6. Vamos a ir a Isaías 6, 2 y 3. Vayamos allí, aunque yo lo tengo acá en la pizarra ya, pero vayamos, ejercitemos la búsqueda en la escritura. ¿Lo tenemos? Fíjense lo que dice el profeta Isaías. Aquí está hablando, el capítulo 6 de Isaías habla de su llamamiento como profeta. ¿Ok? Y dice que tuvo una visión, en esa visión fue y se paró frente al trono de Dios. Estoy parafraseando, obviamente. Y dice que encima del trono de Dios por encima de él había, ¿qué cosa? Serafines. Fíjense, cada uno tenía ¿cuántas? 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vamos a empezar desde atrás hacia adelante. Estaban encima del trono, es decir, necesitaban alas para volar, ¿verdad? Tenían que estar flotando en el aire. Pero me llama mucho la atención, y esto no es porque sí, ¿ok? En la Biblia nada es porque sí, todo tiene un propósito, y un propósito basado en la gloria, la soberanía y la santidad de Dios y de Jesucristo, obviamente. Entonces dice que cada uno tenía 6 alas, con las 2 volaban, vamos a ir de atrás hacia adelante, con las 2 cubrían sus pies. ¿Se acuerdan aquel evento donde Moisés fue llamado desde la zarza ardiente? ¿Se acuerdan? ¿Quién no se acuerda? Ok, todos se acuerdan. La hermana no se acuerda. Ya, Moisés estaba pastoreando, se le pierde una oveja, Moisés va caminando y de repente ve una zarza ardiente que no se consumía. Y él, de curioso, de chismoso, fue a averiguar qué era lo que pasaba con esa zarza y se dio cuenta que en la zarza estaba ¿quién? Dios, ¿verdad? Estaba representado Dios. Y cuando él se acerca, que está a puntito de dar los pasos, Dios le dice, ¿qué cosa? Quita el calzado de tus pies porque estás, ¿qué? En tierra santa, ¿verdad? Entonces esto recuerda más o menos ese pasaje donde el querubín, el serafín, aún siendo, o mejor dicho, aún estando al ladito de Dios, siendo los ángeles, serafín significa ser de fuego, ¿ok? O ser ardiente. Aún estando alrededor de Dios, ellos por entregarle honra al Señor no se sentían dignos de tener sus pies descubiertos. ¿Okay? Ellos cubren sus pies con 2 de sus alas. Con las otras 2 vuelan. ¿Y qué hacen con las últimas 2? Se cubren su rostro. ¿Por qué se cubren su rostro? Porque dice que nadie ha podido ver a Dios. ¿Okay? Y los ángeles podrán morir. No. Porque incluso el mismo Isaías más adelante vemos que dice, oh, moriré porque he visto a Dios, ¿verdad? Un hombre pecaminoso como yo. Ellos se cubren su rostro por simple honra. O sea, los ángeles, siendo ángeles, no tienen la capacidad o no se sienten tan dignos de ver la gloria de Dios y por eso se cubren el rostro y se tapan los pies. Porque no son dignos ni de mirarlo ni de posar sus pies donde Él está. Imagínense la santidad de Dios cuando un serafín no se siente digno de tener su cara descubierta frente a Él. ¿Se puede decir que fueron programados a hacer eso? ¿Cómo? ¿Se puede decir que fueron programados a hacer eso? No sabría decirle, hermano. Pero yo creo, una vez un hermano al que quiero mucho me dijo que Dios no creó autómatas. Yo creo que no es que fueron programados. De hecho, usted le entrega adoración a Dios porque sabe que tiene que hacerlo. Pero Dios no lo obliga, no le da un latigazo para que lo haga. Si no estaríamos todos adorando a Dios. Exacto. Seríamos autómatas, seríamos robots. Roboces.
la atención es que los ángeles que cayeron no tuvieron oportunidad de ser salvados. Y nosotros somos llamados, creados a semejanza de Dios, como que los ángeles no son. Entonces, no podemos pensar que son un robot, porque cayeron algunos. Mas no tuvieron la misericordia que nosotros, hombres, tuvimos. Y al mismo tiempo ser llamados semejantes a Dios como nosotros somos. El hombre fue llamado. De hecho, los ángeles tienen la oportunidad de redimirse. Los ángeles caídos van a poder ser redimidos algún día. ¿La sangre de Cristo redime a los ángeles caídos? No, ¿verdad? Los ángeles no tienen esa oportunidad, los ángeles caídos. De hecho, la palabra dice que nosotros, los cristianos, vamos a juzgar a los ángeles. Juzgar, dije juzgar. Nosotros los vamos a juzgar a los ángeles. ¿Y a qué ángeles vamos a juzgar? A los ángeles caídos. ¿Ok? Entonces, bien, más o menos un poquito gráfico. A mí me gusta a veces meter cositas que son visualmente más ilustrativas que una palabra. Si nosotros no quisiéramos imaginar un serafín, sería algo como esto, ¿verdad? En ese momento, en ese preciso momento que Isaías describe. Este tiene una espada de fuego, lo cual Isaías no lo describe, pero me gustó la imagen, así que quise ponerlo. De hecho, me gustó más esta que esta, porque esta está un poco así como, ¿verdad? Un poco modelo europeo. Típica, esto es una imagen típica de el arte europeo de la edad media, de la edad primitiva, cuando se dibujaban todos los cuerpos perfectos y todo el resto, ¿verdad? Pero más o menos así sería un serafín, con 2 alas, cubre su rostro, con 2 cubre sus pies y con 2 vuela. ¿Okay? Una ilustración solamente para que tengamos una idea. Entonces, siguiendo con Isaías, fíjense que Isaías dice, en Isaías 5, tengámoslo en la Biblia, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7 no está, no lo tengo. No lo tengo, pero básicamente dice que el ángel puso el carbón de fuego en los labios y le dijo: limpio eres de tu pecado y de toda tu inmundicia. ¿Ok? ¿Por qué razón un serafín creen ustedes que puede perdonar los pecados de Isaías? Una pregunta un poquito difícil. La Biblia no nos dice por qué. ¿Verdad? Nosotros podemos presumir que estando frente a Jehová, en una visión, no sabemos, como dice Pablo, no sabemos si en cuerpo o en espíritu, pero estaba ahí, era... no sé qué palabra usar, era inoportuno, vamos a decirlo así, que los labios o que la mente o que el cuerpo de Isaías estuviese contaminado de pecado. Si los serafines tienen que cubrir su rostro, sus pies y todo para brindarle honra, imagínense uno de nosotros que somos inmundos, hasta más no decir. ¿Ok? Es por eso más o menos que presumimos, se presume que hizo eso. No es que un ángel pueda perdonar sus pecados, nunca. Entonces, bien, una pregunta siguiente. Por favor, intervengan un poquito más, que ya me estoy cansando de hablar. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? A ver, vamos a hacerlo democráticamente. Antes de crear el universo. Antes de la primera. Ya antes de la creación del mundo, del universo, podría ser, no sé, no sabemos. No, antes de la creación del universo no. Definitivamente no. Ya vamos a ver por qué. ¿Ahora quiénes sí o no? Los ángeles sí fueron creados en algún momento, no sabemos cuánto, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Por qué razón decimos esto? Hermanos, es muy complicado para nosotros leer un versículo, no tengo marcadores acá, es muy complicado para nosotros leer un versículo o leer la Biblia, y nosotros muchas veces pensamos que estamos leyendo de corrido y que la persona fue haciendo eso en el mismo tiempo en que nosotros nos tardamos en leer. Por lo menos nosotros vemos versículos donde Jesús estaba en un monte y en el siguiente versículo estaba en la barca, por darles un ejemplo burdo, ¿verdad? No pudo teletransportarse, no pudo hacer y aparecer allá, ¿ok? No hay una continuidad exacta en días ni en horas dentro de las Escrituras. Nosotros tenemos que en Génesis 1:1, ¿verdad? Génesis 1:1 dice: en el principio, por eso sabemos que no fue antes del universo, antes de la creación del universo, porque en el principio, es decir, antes de nada, creó Dios los cielos y la tierra. Ahí creó todo, ¿ok?
Y en el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, que entre este punto y este punto pudo haber ocurrido millones y millones y millones de años para nosotros. Hermano, déjenme terminar y capaz y con esto voy a contestar su pregunta. ¿Por qué razón decimos esto? Porque si Dios es luz, y nosotros vemos en Apocalipsis que Dios es luz, Él mismo es luz, ¿cómo es que después de la creación del universo, de los cielos y la tierra, existían las tinieblas? Si Él es luz, si no había más nada que Él, no podría haber tinieblas. Y segundo, en este versículo vemos que ya existe el abismo. ¿Qué es lo que es el abismo? El abismo es lo que separa el infierno, o sea, el Seol, del paraíso. ¿Ok? Hay un abismo que lo separa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, voy a salir un poquito del tema, pero hay que aclarar esos puntos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando la parábola o la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Ellos se podían ver, pero había una distancia que no podían cruzar, ¿verdad? Ni los de aquí pueden cruzar para allá, ni los de allá pueden cruzar para acá. Eso es porque hay una parte en el abismo donde el infierno o el Seol y lo que es el paraíso se pueden ver del uno al otro. Y es por eso también que cuando Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Los testigos de Jehová utilizan esto para colocar una coma entre de cierto te digo que, no, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué ellos argumentan esto? Porque cuando Magdalena, si no me equivoco, va a tocar a Jesús, Jesús le dice, no me toques, pues todavía no he ascendido al Padre. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, ¿cómo es que Jesús, después de haber resucitado, no había ascendido al Padre, mientras que le dice al que estaba ahí, al malhechor, ¿verdad? Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, o Jesús miente, ¿verdad? O miente o al principio o miente cuando habla con Magdalena. Y Jesús puede mentir, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe más de un paraíso. Enrique, ¿cómo es eso? Eso lo vamos a ver más adelante, así que no se pierdan las próximas clases. ¿Cuándo vamos a ver eso? Cuando hablemos del plan de Dios, ¿ok? Pero existe más de un lugar llamado paraíso. Existe un paraíso que está al lado del abismo. Y existe un paraíso que es el trono celestial allá arriba. O sea, menciona el cielo y el seno de Abraham. El seno de Abraham es ese paraíso del que le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Mucho más adelante, como dentro de 3 clases más. Así que no se las pierdan, no se las pueden perder. No tengo borrador tampoco, pastor. Perdón. Lo que te iba a comentar era que cuando dice en el principio creó Dios los cielos, al crear los cielos, ahí pudiera haber creado a los ángeles, si son seres celestiales. Sí, por supuesto. Entonces, por eso le digo, pero como no lo dice la Escritura, no podemos argumentar algo que no está escrito allí. Entonces sabemos que fue entre esto y esto que hubo tanto la creación como la rebelión de los ángeles. Porque cuando llegamos al versículo 2, ya existía las tinieblas, ya existía el abismo, ¿entiendes? Ya había ocurrido esa rebelión. Y de hecho, si nosotros vemos acá, si siguiéramos leyendo Génesis, nos vamos a dar cuenta que más adelante se habla de la creación de todas las cosas, de la creación terrestre, ¿verdad? Y luego la creación del hombre, que fue imagen y semejanza, y luego salta que el hombre estaba en el Edén, ¿verdad? Y el enemigo tentó a Eva o engañó a Eva. Entonces, ¿de dónde salió ese enemigo? Si no está descrito en ninguno de esos versículos, tuvo que haber salido de este fragmento, ¿okay? De este espacio. Entonces, bien, de hecho, vamos a ponerla más difícil para que ustedes se vayan a su casa y piensen y busquen información. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. ¿Y de dónde salió el agua? ¿Por qué había toda la tierra cubierta de agua? No lo sabemos, ¿verdad? Piénsenlo en su casa y después lo podemos conversar. Estaba condensado. Entonces, bien, sigamos. A ver, ¿saben que tengo diferencia entre lo que está aquí y lo que está allá? Por eso estoy mirando tanto para los dos lados. Una pregunta, Enrique. Dígame. Entonces, ¿los ángeles han visto o no han visto a Dios? Sabemos que Lucifer estuvo frente a frente a Dios, no sabemos si lo vio. ¿Por qué razón no sabemos si lo vio? Primero, porque la Biblia no lo dice. Y segundo, porque Dios es un espíritu. Mira, encontré un versículo de Mateo 18. ¿Ya?
dice, mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Sí, esas son analogías, se podría decir. Es como cuando se nos dice que Jesús viene con 7 cuernos, con no sé qué, con 5 alas, con forma de cordero. Son semejanzas, Sí, son pero metáforas. se ve en el rostro, ¿no? Pero sí han visto así. La gloria de Dios, por Exacto. supuesto. Dios no tiene rostro. ¿Okay? De hecho, muchas veces se nos habla del rostro de Jesús. A ver, personas que dicen que han visto a Jesús, personas que tienen sueños, que tienen visiones y dicen que vieron a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Rubio, de ojos verdes, cabello largo. O sea, algo... ¿Verdad? Es algo inventado, algo de nuestra propia mente. ¿Y por qué sabemos que es inventado? Porque ni siquiera los profetas lo vieron a Jesús. De hecho, la visión de Juan dice que su rostro era como ¿qué? El sol. Como el sol cuando está en su máximo esplendor. Intenta mirar al sol cuando está en su máximo esplendor. Te vas a quedar ciego. De hecho, Isaías dice que no había un buen parecer en él, para que no le desearan. Todos esos temas, ¿no? Temas de otro... Y la propia Biblia habla que nadie vio a Dios sino a través del Hijo. Muchas gracias. Pero, ¿Ya? Jacob no vio a Dios cuando peleó con él. No se dice en la Biblia que lo vio ni que no lo vio. Dice que peleó con él, pero que no. De hecho, si nosotros vamos al libro de Oseas, no recuerdo bien el capítulo y el versículo, lo tengo anotado en mi Biblia personal, pero si nosotros vamos a ver, vaya, un paréntesis para contestar esa pregunta que es bien importante. Jacob. Bueno, mira, para no salirnos mucho del tema, después les paso el versículo por WhatsApp, pero si nosotros vemos un versículo, aquí está, Oseas 12:4, vayamos, Oseas 12:4. ¿Lo tienen? Ya, ¿lo puede leer por favor? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Él le halló y allí habló con nosotros. Ahí gracias, hermano. Ahí nos está hablando de Jacob, ¿verdad? Nos estamos saliendo del tema. Pero en ese versículo de Oseas 12:4 nos habla de la lucha entre Jacob y el ángel. Y nos deja ver que la pelea de Jacob no fue que se entró a puño. Su pelea fue con lloro y con ruego. Jacob estaba en un nivel de tanto estrés y de tanto miedo porque se iba a encontrar con su hermano, ¿verdad? Que lo más probable era que lo iba a matar, que no permitió que el ángel se fuese hasta que lo bendijera. ¿Okay? Lloró y rogó tanto, pero fue esa pelea, fue una pelea en oración, fue una pelea en súplica, bendíceme porque sé que me van a matar. Y tanto así pues que el ángel, en vez de darle potencial para que corriera más rápido de su hermano, lo que hizo fue dejarlo cojo. ¿Sí entiende lo que quiero decir? Lo hirió en la coyuntura. Pero bueno, volviendo al tema. Pero bueno, ¿Cómo prevaleció? Jacob prevaleció al ángel. ¿y su hermano? ¿Cómo? ¿Y su hermano? No, Esaú no lo mató. Lo recibió. De hecho, Esaú llegó corriendo y lo abrazó y todo el resto. Eso es otro tema. Bien, ¿cuántos ángeles existen? No nos salgamos mucho del tema, hermano, que falta como media hora de clase. No se vayan a quejar después. Ajá. No, ¿cuántos ángeles? Millares y millares, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Vayamos rapidito. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Volviendo a ese tema de Jacob, hermano, muchas veces, y eso lo hablé cuando di la clase de por qué la Biblia es inerrante o por qué la Biblia no tiene errores, muchas veces nosotros no entendemos la respuesta, ¿verdad? Por cómo es que, a mí me pasó eso. Yo dije, ¿cómo es que un hombre va a pelear contra Dios? De hecho, Israel significa aquel que lucha con Dios o contra Dios. No es muy exacta la traducción. Pero ¿cómo es que un hombre puede pelear contra Dios? ¿Quién le puede ganar a Dios? Pero si nosotros seguimos leyendo, seguimos investigando más a fondo las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que en la misma palabra están las respuestas. Por ejemplo, Moisés murió. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Eso está en Éxodo, en Deuteronomio creo que está la muerte de Moisés. Al principio de la Biblia. Y nosotros vamos a ver más adelante que en Judas, en el libro de Judas, casi al final, es donde nos dice la respuesta de qué pasó con Moisés. Entonces hay que buscar, hay que ir más allá, investigar y la misma palabra nos va a dar la respuesta. A veces, hermano, la respuesta no está en la palabra misma. No quiero decir con esto una blasfemia, pero no solamente, la Biblia es un libro histórico
La Biblia, usted compara los hechos que dicen en la Biblia con los hechos que ocurrieron en la historia, en los libros históricos, y se va a dar cuenta que es cierta. Hay cosas que no están en la Biblia porque no eran necesarias para transmitir el Evangelio de Dios o el Evangelio de Cristo, pero están en la historia y se complementan con hechos históricos. ¿Ok? Entonces bien, Hebreos 12:22, ¿lo tenemos? Ok, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de ¿qué? Muchos millares de ángeles. Y Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, esta es la visión de Juan, y de los ancianos, y su número era... que no le di. Perdón. Y su número era millones de millones. Son incontables. No podemos saber cuántos ángeles existen. Otra pregunta. ¿Cuándo ocurrió la rebelión de los ángeles? Entre Génesis 1. Muy bien, ¿verdad? La misma respuesta de hace ratito. En algún momento entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Verdad? A ver, continuemos. Y ahora una de las preguntas que, digamos, el centro de esta clase. Todo esto fue la introducción. Por eso le dije, queda como media hora de clase. ¿Quién es Satanás? El opositor a Dios. El opositor a Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Sailin levantó la mano. Antes de eso, lo de que decía ángeles, millones y millones. Dios los creó así, de una vez millones y millones. ¿Esa cantidad o ¿O se reproducieron? No sé. Ya, los ángeles no pueden reproducirse. De hecho, los ángeles son espíritus. Ya lo dije al principio, ¿verdad? De hecho, dice que cuando nosotros lleguemos a lo eterno, no se van a entregar en casamiento. Ya no habrán hombres y mujeres. ¿Cuál es la razón de nosotros, honestamente? La razón del matrimonio, la razón de estar juntos es poblar la tierra. Ninguna otra. Y el hecho de... muchas veces se habla también de por qué Dios permitió, por ejemplo, que se tuvieran intimidad hermano con hermana o tío con sobrino. Es básicamente, primero, porque eso no estaba establecido sino hasta la ley de Moisés, ¿verdad? Toda esa... ¿Cómo se llama cuando está un hombre con... Incesto. Toda esa incestuosidad ocurrió antes de la ley de Moisés, ¿verdad? Y muchas veces... Después de la ley de Moisés, por lo menos Salomón, David, que tuvieron, no sé, 1000 esposas, creo que fue Salomón, que tuvo 1000 concubinas. Hermano, aquí no hay niños, insisto, es humanamente imposible que un hombre esté con 1000 concubinas. O sea, si estuviera con 2 todos los días del año, ¿alcanzaría cuánto? 600, 700 y alguito más. No alcanzaría tendría que estar con 3 en un día, ¿ok? Y no tendría que hacer nada más. Entonces, bien, eso es otro tema. Pero ¿por qué tenía tantas concubinas? Básicamente por los muertos en las guerras. Una mujer viuda en la edad de Israel, ¿qué hacía? ¿Cuál era el destino de la viuda de Sarepta después de darle el pan morir? Una viuda no tenía más nada que hacer, ¿ok? Entonces era por eso que se aceptaba. Pero eso es otro tema. Volviendo al tema principal, la función primordial del matrimonio es poblar la tierra. Es por eso que Dios lo creó. Primero, no es bueno que el hombre esté solo, y segundo, se le dio la orden, reproducíos y poblar la tierra. Entonces, cuando nosotros estemos en el paraíso, ya no va a haber necesidad de matrimonio. Así que ame a su esposa y a su esposo todo lo que pueda en esta vida, porque ya después no lo va a poder hacer. Lo va a amar muchísimo, pero como hermano en Cristo. Amén. No, la pregunta fuera un texto, pero sé que tú la duda. Dios creó otros hermanos, además de Adán, porque Adán tuvo 2 hijos. O sea, es una pregunta muy rara, pero... ¿Cómo? Sí. Ya entendí. Te respondo con otra pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo María? Varios. Muchos. Pero no se nos dicen todos los nombres. La Biblia solo menciona 3, de Adán y Eva. Ajá. Menciona a Caín, de Adán y Eva menciona a Caín, a Abel y a Set. Set. Entonces, ¿cómo se reprodujeron? No, obviamente hubo más hijas. Pero recordemos que también dentro de la literatura hebrea, ¿cierto? Se contaba a los hombres. Se contaba a los hombres. No a las mujeres. Muchas gracias, hermano. También por eso. Pero eso hay que tenerlo claro. Hermanos, queda como 20 minutos de clase y no voy a dejar que se vayan hasta que termine. ¿Quién es Satanás?
Padre de la mentira, el opositor. El padre de la mentira, el opositor, el adversario, la serpiente antigua, el enemigo de Dios, cientos y cientos y cientos de nombres. El engañador, ahí quería llegar. ¿Por qué quería, hermana? Discúlpeme, Ricky, no antes de empezar, pero Satanás tenía otro nombre. ¿Perdón? ¿Tenía otros nombres? De hecho, sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos Lucifer es un nombre en latín. Lucifer aparece por primera vez en la Vulgata latina. ¿Okay? No, cuando estaba en el cielo. Porque decía, cuando Dios estaba creyendo en la tierra, este era el único que estaba con Dios. Pegadito. ¿O no? No. Lucifer o Satanás, antes de ser Satanás, era el querubín principal. De los querubines que protegen la gloria de Dios, él era el principal. De hecho, nosotros vemos en Ezequiel que él fue creado. Nosotros podemos leer, creo que vamos a ver más adelante en Ezequiel 28, él fue creado. ¿Okay? Él es una creación de Dios. Y fue creado, y lo vamos a ver, con su vestidura era de instrumentos musicales y era de jaspe y de zafiro y de oro y de un montón de cosas. Era como el principal, el más bello de todo. Y esa misma belleza fue lo que lo enalteció a él. Por eso es que nosotros somos tan feos. Pero ¿cómo se llama? La pregunta de ¿cómo se llamaba antes? El nombre, Sí, el nombre. Estrella de la mañana. Eso. Pero vuelvo y repito, Lucifer es un nombre latín, apareció por primera vez en la Vulgata latina. No sé cómo se pronuncia su nombre en hebreo, no tengo idea. Así que si alguien lo sabe me lo puede decir ahora. O puedo buscarlo y decírselo después. ¿Ok? Entonces bien, ¿por qué coloco quién es Satanás y por qué me gustó que dijera que el padre de la mentira y el engañador? Nosotros tenemos una visión de Satanás. Cuando yo le hablo a usted de Satanás, honestamente, ¿qué se imagina? Descríbamelo. Algo malo. No, físicamente. Algo negro. Rojo, con cuernos, con un tridente, con cola, ¿verdad? Algo más o menos como esto, ¿verdad? Oh, perdón, lo puse aquí. Algo más o menos así. ¿Verdad? Muchas veces el ser humano se ha encargado de minimizar la figura de Satanás. Esto no proviene del ser humano, esto proviene del mismo Satanás. Para que nosotros lo veamos de una forma tierna. Ay, mira, qué bonito, tiene ojito de guagua, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver a Lucifer como él es internamente, nosotros veríamos algo así. Como es él adentro. Cómo son sus intenciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermano? Que Lucifer o Satanás nunca, jamás se le va a mostrar a usted así. ¿Por qué razón? Porque el día que él se muestre de esta manera, usted va a saber quién es él. Si nosotros nos vamos a cómo se muestra Lucifer, si se pudiera mostrar con una forma fuera de la forma humana, estoy seguro que se mostraría algo así. Algo hermoso. Como un ángel de luz que al final de cuentas viene siendo lo que él es. ¿Okay? O lo que él era antes de ser caído. Vayamos ahora sí a Ezequiel capítulo 28. Para que ustedes vean por qué yo muestro esa imagen tan bonita. De hecho, si nosotros alcanzamos a ver esa imagen, me gustó mucho cuando la encontré, porque representa arduamente lo que sería Lucifer. ¿Por qué razón? Es un querubín, así que debería tener al menos 2 alas, aquí tiene 6, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, es un querubín guerrero, protector, muy bonitamente vestido. El color rojo, ¿a quién se reservaba el color rojo en la parte bíblica? Ese color rojo tan bonito, el rojo y el azul, ¿a quién se le deja? A los reyes, a los sacerdotes, ¿verdad? Pero si ustedes se alcanzan a ver bien esa imagen, él está en un falso trono, ¿cierto? Y aparte de que está en un falso trono, miren lo que está aquí chorreando de sus pies. Bueno, me gustó mucho esa imagen. Pero vamos a ver cómo se describe Lucifer en Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante. Sin contar que en la Biblia hay simbologías para los colores. Y el carmesí, el rojo, significa pecado. También. Gracias. Entonces, bien, Ezequiel 28, yo me voy a dar el atrevimiento de leerlo para ser un poquito más rápido, porque se nos está yendo bien la hora. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice,
de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? De tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esas piedras de fuego son las mismas que toma el serafín cuando se la pone a Isaías en la boca. ¿Okay? Son las que están en el trono de Dios. Perfecto eras. Básicamente lo mismo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste ¿qué? Creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Entonces, Satanás no es así. Satanás es así. Era un querubín. Era un querubín. Pero ¿saben ustedes cómo se le representa a Satanás a cada uno de ustedes? Ni así, ni así. Satanás en su vida se presenta de esta manera. ¿Y cómo, hermano, cómo es eso? Se presenta con problemas económicos o con amor al dinero. El pastor hablaba temprano, y fíjense que esto no estaba preparado. El pastor hablaba de que uno puede tener dos señores en la vida. O el dinero o Dios, ¿verdad? O bueno, nadie puede servir a dos amos, dice la palabra. No exactamente el dinero, pero vamos a ponerlo como el... Se presenta como una avaricia, se presenta como problemas en tu casa. Hermano, Satanás se puede meter en tu hogar e intentar destruirlo. Nadie va a decir que no. Nadie le puede decir que Satanás no entra en su hogar e intenta destruirlo. ¿A quién no le ha pasado que ha tenido un problema en su propio hogar? ¿A quién no lo ha pasado que lo han rechazado porque usted dice, yo de ahora en adelante sigo a Dios? Cuando yo empecé a creer en Dios, mi mamá se reía de mí. Me decía, ahora sí, pues este es el evangélico. Y mi mamá ahora no sale de la iglesia, pasa todo el día evangelizando y entregando folletos y está en el coro y está en todo lo demás. El Señor tuvo misericordia de ella. Yo no hice absolutamente nada. Pero su propia familia va a tener problemas con usted por su fe. Satanás es el padre de la mentira. Hermano, cuando usted, el padre de causa problemas en su matrimonio, cuando usted tiene flojera de orar, de leer la Biblia, de enaltecer el nombre de Dios, Satanás está muy, muy contento. ¿O no Satanás? Ahí voy a hablar un poquito más adelante, pero cuando yo hablo de Satanás son los demonios. ¿Ok? No solo Satanás. ¿Ok? Todos los demonios. Y por último, ¿debería un cristiano, usted y yo, sentirse capaz de retar a Satanás? No. ¿Por qué no? Porque es superior a nosotros. Satanás es infinitamente más poderoso que nosotros. Años más viviendo que nosotros aquí en la tierra. Y controla la tierra. Aunque nosotros decimos, y la Biblia dice, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿verdad? Nosotros como cristianos no debemos sentirnos capaces de retar al demonio, de retar a Satanás. Hermano, no tome los demonios como algo bonito, no tome los demonios como una parábola, como una metáfora de la vida. Los demonios son muy reales, a pesar de que usted no los ve. Pero vuelvo y repito, no se muestran como son. A veces se muestran como cosas buenas. A veces se muestran como ir a hacer un trabajo y cobrar un poquito más de lo que puedo cobrar para ganarme unas lucas extras. Eso es pecado. Ahí está Satanás gozándose. Satanás se muestra cuando usted va a orar y dice, ay, no tengo flojera, mejor me acuesto a dormir. Ahí se alegra Satanás. Entonces, bien, ¿por qué no debería un cristiano sentirse capaz? Eso no lo podemos decir nosotros. Hay que contestar con cuestiones bíblicas, con historias bíblicas. Le recordemos dos imágenes también ilustrativas. Imágenes ilustrativas. Ok, no se me confundan. ¿Qué pasó cuando Jesús fue a orar en el desierto por 40 días y 40 noches? Satanás le tentó. Satanás le tentó. ¿Y cómo le respondió Jesús a Satanás? ¿Lo maldijo? Por la palabra. Por la palabra. Lo único que dijo Jesús en contra de Satanás fue aléjate o vete. Y otro ejemplo, nosotros lo vemos en Judas 1:9, si lo quieren buscar después o anotarlo. Judas 1:9, el arcángel Miguel, un arcángel, el general de los ejércitos de Dios. Judas 1:9 dice que cuando se enfrentaron por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no profirió palabras de maldición en contra de Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. O sea, ni siquiera un arcángel, ni siquiera alguien de la talla de Miguel y con el poder de Miguel, tuvo
la osadía de maldecir a Satanás. Y nosotros vemos ahorita personas que venga que yo me enfrento a él porque más grande es el que hay en mí. Eso es un terrible, terrible problema, hermano. Muchas gracias. Y cuando habla que nos armemos con la armadura espiritual. Se nos está yendo la hora. Yo me puedo quedar aquí hasta las 3. No tengo problema. Y resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿A qué se refiere? A ver, repitiendo un poco lo que dice el pastor, ¿verdad? La armadura espiritual, ¿cuál es? Habla de varias partes de la armadura. Claro, con el yelmo de muchas cosas, no me sé, eso está en Efesios capítulo 6, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí lo pueden leer después. Pero básicamente, hermana, primero, dentro de un cristiano nunca jamás va a poder entrar un demonio. ¿Por qué razón? Porque habita el Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu Santo no va a compartir su templo con un demonio inmundo, con un ser inmundo. Exactamente, eso es lo primero. Aparte de eso, vuelvo y repito, todo eso lo hablamos el viernes, ¿verdad? Aparte de eso, un espíritu no tiene materia, un espíritu no ocupa lugar. Nosotros tenemos partes en la Biblia en las que 7 demonios entraron en una persona, ¿ok? Así como puede entrar uno, puede entrar 7. Pero ¿qué pasa? Primero, vuelvo y repito, y no sé si estoy contestando a su pregunta, pero primero, en un cristiano no va a entrar nunca un demonio. Y segundo, nosotros, está bien, podemos combatir los demonios. ¿Cómo? Con la fe en Cristo, con la palabra de Cristo, con el Evangelio, con la Escritura. ¿Okay? Pero así de retar a un demonio, yo no se lo recomiendo a ninguno, porque créame que va a perder. Es a través de la palabra y a través de la oración. Exactamente. De hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Jesús, antes de ser crucificado, él se va a orar, ¿y qué le dice? ¿Qué le recomienda a sus discípulos? Le dice, velad y orad. ¿Okay? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil o algo así. ¿Okay? Los discípulos tenían ese don de retar a los discípulos. Jesús se los entrega. Jesús le dice que podrán combatir demonios y todo, expulsar demonios. De hecho, hermano, eso es un tema... Hermano, nos estamos yendo y se nos va a alargar el tiempo. En el momento que yo veo a una persona endemoniada, le estoy hablando muy personalmente, esto es como el caso del don de lenguas. El don de lenguas, según lo que dice la Biblia, ya no está activo en esta época. Pero en el momento que yo personalmente vea a alguien que no habla un idioma, hablando en otro, ¿verdad? Hablando en ese idioma, yo no tengo cómo dudar que la soberanía de Dios permitió que esa persona tuviera el don de lengua. Yo no puedo negar eso. Es lo mismo que yo no puedo negar que un pastor, que un hermano, si hay una persona endemoniada que evidencie un endemoniamiento y una persona reprende ese espíritu, yo no voy a poder decir nunca jamás que esa persona no pudo contra ese espíritu. ¿Entiendes? Son cosas que no están escritas en la Biblia, que no te dicen cómo retirar un demonio. O si te le dicen, con oración, con palabra. ¿Entiendes? Oración y ayuno. ¿Entiendes? Pero eso es otro tema. No nos salgamos porque se nos van a hacer las 2 de la tarde. Y por último, yo les quería mostrar esta imagen. Fíjense, hoy estaba en el celular en la mañana y me di cuenta que esas son las cosas que a mí me gusta comentarlas porque yo las veo como pequeños aportes de Dios a uno, ¿no? Que uno ni cuenta se da. Yo estaba viendo el celular y de repente me llega una notificación que dice JC Medina, ¿no? Un amigo. Le ha gustado tu foto. Y yo, ¿quién es este? Y me meto a buscar y me doy cuenta que es un amigo cristiano de hace mucho tiempo que no lo veía. Y su foto de perfil es esa. Y me gustó mucho y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que todos vemos lo que está pasando allí, ¿verdad? Vemos una persona que va caminando y vemos que hay ángeles alrededor de él luchando contra seres oscuros para que no lleguen a esa persona. Esto es un dibujo, es algo más metafórico que real, pero es muy real, hermano. La palabra nos dice que pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden de tus caminos. El Señor cuida de nosotros. El Señor tiene ángeles alrededor de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti y te defiende, dice la palabra, ¿verdad? Y con base en eso, yo quería contarles un poquito de historia y ahora sí con esto termino, que es la guerra de los 6 días. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la guerra de los 6 días? Ocurrió el 5 de junio de 1967. Eso fue contra el pueblo de Israel cuando iba a recuperar su soberanía, algo así, ¿verdad? No, fue contra el pueblo de Israel, pero nada de eso. Ya, la guerra de los 6 días fue una lucha que duró 6 días, ¿verdad? Se me olvidó cómo se llama. La República Árabe Unida. República Árabe Unida, Siria, Jordania e Irak. 1, 2, 3, 4
naciones contra ¿cuál? ¿Contra quién? Contra uno, contra el pueblo de Israel. ¿Verdad? Eso ocurrió, como les digo, el 5 de junio de 1967. Si ustedes quieren leer más de esa guerra, lo pueden hacer. En internet está toda la información. Pero yo les vengo a traer algunos datos que evidencian esa protección que tiene Dios con nosotros, para con nosotros, y que también tiene para con el pueblo de Israel. Fíjense, en esa guerra de los 6 días, la República Árabe Unida, es decir, todas esas naciones que estaban rodeando Israel, e Israel chiquitita en el medio, tenía un total, no se alcanza a ver, pero yo se lo voy a leer, de 547.000 soldados de profesión, sin las reservas. Mientras que el pueblo de Israel solamente tenía 50.000. Tenía 490.000 soldados más la República Árabe Unida. Aparte de eso, la República Árabe Unida tenía 2.504 tanques de guerra y 957 aviones. Mientras que Israel tenía 197 aviones. Es decir, 700 menos que ellos y no tenía ni un solo tanque. Mientras que los demás sí. Aparte de eso, Israel fue la que empezó el ataque. ¿Pero por qué empezó el ataque? Por una provocación de la República Árabe Unida. Pusieron tanques de guerra en la frontera, expulsaron a una organización, creo que era la Organización de Naciones Unidas, no me acuerdo, los expulsaron de ahí, se veía venir la guerra. Fíjense, el pueblo de Israel lanzó en la primera noche, solamente la primera noche, lanzó como 10 o 12 misiles y destruyó de los 957 aviones, destruyó casi 600 en una hora. Así, rapidito. Y fíjense la diferencia, yo lo puse en rojo y en azul, no porque los rojos son los malos y los azules los buenos, nada de eso, sino para que se vean bien los colores, ¿verdad? Fíjense la diferencia en cuanto a soldados y la diferencia en cuanto a vehículos de guerra. Parecía poco probable que estos poquitos ganaran. ¿Y saben qué? Estas fueron las bajas, estos fueron los resultados de esa guerra. Las bajas, es decir, los muertos, Israel tuvo 777. Es curioso el número, ¿no? 3 veces el número perfecto. Pero bueno, no lo puse yo, está en internet, lo pueden buscar. Mientras que los otros tuvieron 23.000 bajas, 23.000 personas fallecidas. Israel tuvo 2.563 heridos y los otros 45.000. 15 prisioneros y los enemigos 6.000. No se perdió ni un solo avión. Perdón, no eran 600, eran 400 aviones en la primera noche de combate. Entonces, y aparte de eso, Israel es esto, o era esto. Y después de esos 6 días, Israel pudo conquistar los altos de Golán, allá arriba, Cisjordania y toda la península de Sinaí. Parece imposible, y aún así miren lo que consiguió. Esto es algo histórico, hermano, ustedes lo pueden encontrar en internet, y esto no puede ser humano. El Señor sigue protegiendo su pueblo, el Señor lo sigue protegiendo a usted. El Señor acampa alrededor suyo para que ninguno de los problemas llegue. Ah, ¿no van a llegar problemas? Sí van a llegar, porque el enemigo es astuto. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que vestirnos, como decía la hermana, de toda armadura espiritual. Y la armadura no está en otra parte, sino que aquí. En el poder de esto y el poder de la oración. La última pregunta. ¿Qué tipo de ángeles son los que nos protegen? ¿Querubines? Ángeles rasos. Ah, ya. ¿No es el ángel de la guarda? No es el ángel de la guarda. No son los Ojo. querubines, porque los querubines son los que están protegiendo el altar. Exacto, la gloria de Dios. ¿Y el ángel de la muerte en Israel? ¿Perdón? El ángel de la muerte. Se dice que fue el mismo Jesús. ¿El que pasó en Egipto, dices tú? Sí. Entonces, bien, para finalizar, un versículo, y con esto terminamos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Ahí habla de un Y los defiende. ¿El ángel de Jehová quién es? Cristo. Okay. Yeshua. Eso, hermanos. Espero esté todo aquí, hermanos. Yo no tengo todas las respuestas a todas las preguntas. ¿Okay? Pero espero se hayan aclarado. No, la definición de Satanás en hebreo es Satán. ¿Satán? Es la pronunciación. Sí, Satán. Satán, ya. Muchas gracias, hermano. ¿Okay? Muy bueno, para mí me sirve mucho porque no se toca estos temas. No se suelen tocar.